Santiago 1:19, por favor, hermanos. Y como introducción, vamos a leer desde el versículo 1 para poder tener completo el contexto de lo que Santiago está enseñando. Santiago no es apóstol, ¿ok? Aunque fue un principal en la iglesia en Jerusalén, fue uno de los más picudos ahí, no era un apóstol, ¿ok? Dice, capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Se tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Oremos, hermanos, oremos. Amado Señor, nos presentamos ahora a ti para recibir tu palabra, Señor, para escuchar de tu consejo. Y te pido, Señor, que nos ayudes a prestar la debida atención. Señor, a ser buenos oidores, tal como lo menciona el texto, que no estemos en nuestra mente maquinando cosas, sino que prestemos la debida atención a tu palabra. Ayuda a quienes se les dificulta el poder estar atentos.
Ayúdale, Señor. Sabemos que hay quien se le puede dificultar, pero, Señor, háblanos esta mañana y que podamos tomar el consejo de tu palabra este día y podamos, Señor, como bien dice tu palabra, ser hacedores y no solamente oidores, olvidadizos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, quise leerles todo el pasaje porque si ustedes se dan cuenta, Santiago, el apóstol Santiago, iba a decir, ¿no? La costumbre, ¿no? Santiago, él está hablando acerca de la prueba o de cómo un creyente puede darse cuenta de que es un verdadero creyente, ¿no? Cómo es que a través, por ejemplo, de las pruebas, que hablan desde el versículo 2 al 12, ¿cómo es que yo puedo darme cuenta a través de esas pruebas que estoy caminando con el Señor? Y cuando nosotros vemos la palabra prueba aquí en Santiago, nosotros debemos de pensar en un examen. Y quienes hicieron un examen hoy, ¿verdad? Hoy en la mañana, aquí, pues saben de qué se trata, ¿no? No solamente es que el Señor viene y te pone un mega problemón, ¿verdad? Para que se te quite. No, sino que la idea que tiene es de hacer un examen, de ser observado, de revisar cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso dice el texto, cuando se hallen en diversas pruebas. El Señor prueba nuestro carácter de una forma, prueba el carácter con nuestros hijos, en el trabajo, prueba nuestro carácter con el dinero, prueba nuestro carácter con las tentaciones sexuales. Y el examen, hermanos, Dios ya sabe qué onda con nosotros, ¿no? Pero nosotros no sabemos todavía cómo vamos a reaccionar a tales pruebas, ¿sí? Entonces, esta primera sección habla de nuestra respuesta como creyentes a las pruebas. Si es que nosotros aprobamos, es decir, vino una prueba y aprobé el examen, mi fe creció. Tú puedes decir, soy un creyente. Y bueno, sabes que van a venir otras, ¿verdad? Pero si al primer examen huiste, ¿no? Es como la parábola del sembrador, que la semilla cae en terreno pedregoso, ¿verdad? O cae en diferentes terrenos y la fe se cae. No aprobó el examen. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar el evangelio. Ser otra vez, ¿no? Impactado por el mensaje del evangelio. Y luego la otra sección, que es del versículo 13 al 18, habla de la respuesta del creyente a las tentaciones. Porque todos tenemos tentaciones, ¿sí o no? Algunos tienen la tentación ahorita de revisar qué está pasando en las últimas noticias en Facebook, ¿no? En X. Siempre estamos rodeados de cosas. Y cómo respondamos a esas tentaciones es un examen para saber cómo estamos caminando con el Señor y si es que aprobamos o no aprobamos, ¿no? El versículo 18 dice así, dice, en el ejercicio de su voluntad, hablando acerca de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y vean, qué raro, ¿no? Porque está hablando de las pruebas, está hablando de las tentaciones y como aquí es como si cambiara el tema y dijera, Dios nos hizo nacer por su voluntad, por su deseo. Y ahora somos primicias de sus criaturas. Claro, porque si nosotros aprobamos las diferentes pruebas, las diferentes tentaciones, si pasamos el examen, nos vamos a dar cuenta, decir, wow, soy un buen cristiano, ¿no? Soy un buen brother. Mira, vienen exámenes y los paso. Vienen tentaciones, huyo, no resisto, no caigo en pecado, no llega el pecado a ser nido, ¿verdad? Sino que huí de ese pecado y lo confesé o a tiempo alguien me rescató, ¿verdad? Sino que el versículo 18 termina diciendo que Dios, porque Él quiere, por su deseo, dice, nos hizo nacer, y allá está hablando, hermanos, de la regeneración, nos hizo nacer de nuevo, es decir, aunque tú puedes pasar el examen de la prueba, el examen de la tentación, la gloria es de Dios.
Si eres un verdadero creyente, la gloria es de Dios, porque fue en su deseo que Él te hizo nacer. Dice, ¿cómo? ¿Por una decisión que yo tomé? ¿Porque me bauticé? No. Dice, por la palabra de verdad. Nacimos de nuevo por la palabra de verdad. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, si podemos desarrollar fe para creer, fe, confianza, perseverancia para pasar las diferentes pruebas y para enfrentar las tentaciones, es porque nacimos de nuevo y eso pasó porque Dios quiso, porque fue su voluntad, ¿no? En el ejercicio de su voluntad. Es una sola palabra en el griego que quiere decir por el deseo de Dios. Luego dice para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y nada más recordar que a quienes los destinatarios de la carta son judíos que fueron dispersos después del apedreamiento de Esteban y que se habían dispersado por Asia y que se habían formado iglesias, se habían plantado iglesias. ¿Sí? Entonces, esos primeros creyentes son estas primicias, ¿no? Habla primicias de sus criaturas. Sí, los primeros creyentes, la primera generación que el Señor había salvado. Okay, eso es un privilegio, ¿no? Pero entonces no olvide esta parte, que si logramos llegar al punto de decir, gloria a Dios, porque he perseverado tantos años, ¿verdad? Y alguien puede constatar que tú eres un hombre, una mujer madura en el Señor. La única razón de esa madurez es porque Él te hizo nacer. Wow, el Señor siempre llevándose a la gloria, hermanos. ¿No? Siempre. Y por supuesto que hay un trabajo que hacer, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a los filipenses, ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿no? Ahora, ese es el contexto, ¿no? Y el versículo 19, quizás en sus Biblias puede decir, por tanto. En alguna Biblia, quien tenga Biblia de las Américas dice, esto lo saben mis amados hermanos. O sea, lo anterior, ustedes lo saben, ¿verdad? O si dice por tanto, porque en el deseo de Dios, ustedes han nacido de nuevo, ¿sí? Son primicias, son una nueva criatura. Dice, versículo 19, pero que cada uno sea pronto para oír. Y lo que está en la mente de Santiago es la palabra de Dios, hermanos. Es a lo que está haciendo referencia, es lo que le está dando relevancia. Esa palabra de verdad, la que nos hizo nacer, a esa palabra de verdad, dice Santiago, cada uno sea pronto para oír. Yo les decía hace ratito en la Santa Cena, llega un momento en la vida de un creyente, puede ser muy temprano, puede ser tarde, ¿no? En cualquier momento, en que uno tiene que tomar la decisión de saber o de decir si confías o no en lo que Dios dice en su palabra. Es fácil recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Pero ¿qué tal cuando, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo nada más. ¿Qué tal cuando tenemos que recibir disciplina? Y tenemos que seguirla de acuerdo al modelo bíblico, ¿verdad? No, es que yo quiero que cuando me la apliquen a mí sea con amor, pastor, sea con misericordia. Sí, por supuesto, va a ser así, pero bajo los lineamientos de la palabra. Y ahí en Mateo 18 habla de un proceso, ¿verdad? Y lo más impactante de todo ese proceso de habla con tu hermano, lleva un testigo, háblalo con los ancianos, dilo a la iglesia. Lo más impactante de todo eso, hermanos, es que después dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Quiere decir que la resolución que han tomado los ancianos o que ha tomado la iglesia en cuanto a qué debe pasar con una persona, y si dicen, hola, hermano, tú necesitas tomar tal cosa, ¿no? Actuar de tal forma en un proceso. Quiere decir, por ese texto, que Cristo está en medio de esa resolución y de esa decisión. Y luego estoy parafraseando, no estoy yendo al texto directamente, pero dice que lo que ates en el cielo
será atado en la tierra, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben, de ahí se han desprendido un montón de, vamos a atar los demonios. No, está hablando de la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Es decir, si hay un acuerdo al que llegó el concilio de la iglesia, el cielo está de acuerdo con esa resolución. Y nosotros debemos de confiar, hermanos, en que el Señor está en medio, porque a veces puede ser difícil, ¿verdad? Confiar. Y volviendo al texto, dice Santiago, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y hay una predicación hace tiempo que compartí un miércoles, recuerdo. Y yo decía, sí, Santiago, qué fácil para ti decirlo, ¿no? Tengan gozo con las pruebas. Pero tú no sabes por lo que estoy pasando. Tú no sabes por la enfermedad por la que estoy pasando, por la que mi hijo está pasando, y me dices que tenga gozo. Y me dices que me alegre, porque aquí la palabra sumo gozo es una alegría inmensa. Es decir, todo el gozo y toda la alegría que se puede tener cuando pasamos el examen. Wow, ¿cómo es posible, no? No puedo. Bueno, si lo dice la palabra, hermanos, es porque se puede, es porque podemos tenerlo. Pero ahí está la cuestión, es que si nosotros vamos a creer o no a la palabra, vamos a creerle o no a Dios. Por eso es que Santiago le dice a los hermanos, pero cada uno, es decir, cada hombre, y ahí dentro entran mujer y hombre, ¿verdad? Sea pronto para oír. Y cuando estaba estudiando esto, recordé las palabras de Dios a Adán, ¿verdad? De todos los árboles del huerto puedes comer. Hay una instrucción, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no, Adán. Y cuando la palabra en el hebreo habla acerca de escuchar, ¿no? De prestar oído, siempre tiene un sentido de escuchar para obedecer. Y es el mismo sentido que Santiago le está dando aquí a la palabra, sea pronto para oír. Es decir, no solamente escuchas un mensaje, cada domingo escuchamos un mensaje. Usted en la semana escucha predicaciones, ¿no? Y está escuchando constantemente cuestiones de la Biblia, cuestiones de teología, ¿verdad? Pero no significa siempre que ese oír sea para actuar, sea para proceder en consecuencia de lo que he oído. Pero lo que está diciendo Santiago es que sea pronto. Es decir, perdón, se me cerró aquí. Que escuches con mucha atención. Es decir, rápido. Así como cuando le mandas a tu hijo, ¿verdad? Que haga algo, tu hijo adolescente, saca la basura. ¿Qué espera el papá cuando dice eso? Todos los hijos adolescentes bajen la cabeza, ¿sí? En señal de vergüenza. Y los que sí la sacan rápido, levántenle en señal de orgullo, pero ahorita los vamos a volver a humillar, ¿no? ¿Qué espera el papá cuando le dice a su hijo, saca la basura? Que saque la basura, ¿verdad? O sea, uno está esperando así, Señor, que cuando voltee vea que lleva la bolsa, ¿verdad? En la mano. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Prestó oídos? Sí. Pero ese oír no fue en consecuencia para actuar. Generalmente, adolescentes lo siento, ¿verdad? Y te avientan la frase esa, ahorita. No significa nada, hermanos, esa frase, ¿verdad? Deberían de borrarla, ¿no? Del diccionario. O ponerle ahí, ahorita significa un proceso lento en lo que tu orden se va a llevar a cabo, ¿no? La obediencia a esta orden se va a llevar a cabo y puede tomar de 1 minuto a 3 meses, ¿no? Ahorita. Y más cuando le dices, métete a bañar, pero hasta ahí la dejamos, ¿verdad? Hasta ahí la dejamos. Quiere decir, hermanos, que es sumamente importante escuchar la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham y le dijo a Sara, les prometió que de ellos haría una nación grande, Abraham, ¿verdad? Y que Sara tendría un hijo.
Y ella dijo, ¿cómo es posible si tengo cerca de 100 años? ¿Verdad? O su esposo tenía cerca de 100 años. El caso es que ya estaban grandes. Y realmente era un milagro, ¿verdad? Lo que tendría que pasar. Abraham escuchó. Abraham es el padre de la fe, hermanos. Sin embargo, cuando ellos recibieron esa instrucción de Dios, de esperen el tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Prestaron oídos, pero no actuaron en consecuencia. Dijeron, yo creo que lo que Dios quiso decir era que le diera a mi sierva y que con mi sierva tuviera un hijo, ¿verdad? Y ahí está Ismael y ahí están las bombas ahorita, a todo lo que dan en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque alguien escuchó, pero no actuó en consecuencia. Hermanos, y muchas de las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida, que pudo haber sido tan sencillo como solamente escuchar y obedecer en consecuencia. Sí, por ahí. No te cases con fulano, no te cases con fulana. No te vayas para allá, ¿verdad? Espérate. Y yo pienso que es mejor, yo creo que lo que Dios quiere, ¿verdad? Y ahí agarramos al espíritu de Sara y pensamos que es mejor lo que nosotros, la conclusión a la que llegamos. Por eso Santiago, y él es hebreo, él sabe esto, él tiene esta idea en mente. Dice, sea pronto para oír. Hermanos, y en múltiples versículos, Dios insta a su pueblo a que escuchen, pero que actúen en consecuencia. Y estoy siendo un poquito reiterativo con esto porque es muy importante. Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Con mano poderosa, con señales, con milagros. Les dio su ley, los dejó listos. La tierra ya, fíjense qué impresionante. La tierra que Él les había prometido estaba ocupada, ¿verdad? Y Dios se las iba a dar no de golpe, porque no eran suficientes para llenarla, sino de a poco. Entonces, conforme fueran avanzando, Dios iba a ir eliminando a la gente que estuviera ahí, pero no a todos, dice la Biblia, para no descuidar los campos. Wow, ¿no? Solamente lo que tenían que hacer, eso fue un comercial, hermano, solo lo que tenían que hacer era obedecer los mandamientos de Dios. Oír en Deuteronomio 6:4, que es el Shema Israel, dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, pero no solamente como algo que entró por tu oído y salió por el otro, sino escucha y haz. Sé pronto para escuchar, sé pronto. Por lo tanto, hermanos, es un comentarista, quien conoce realmente y acepta sin reservas lo que es la Biblia, es decir, la palabra de Dios, tiene interés continuo por la lectura y meditación de ella y por obedecerla. Si yo te pregunto, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Me vas a decir que sí, ¿verdad? Sí, sí es, pastor, ¿no? Aquí dice, mire, la Santa Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Pero una cosa es que tu Biblia diga eso y la otra cosa es que seas pronto para oír. Y es por eso que yo les decía hace un momento, si yo creo que los mandamientos y que cada una de las cosas que dice ahí son verdad y son en verdad la palabra de Dios, yo tengo que tomar una decisión de obedecer o no obedecerlo. No hay más caminos. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Tomo la decisión de seguir lo que el Señor dice o no? ¿Se fijan? Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos alrededor del mundo usan este día solamente para venir a perder su tiempo. Y quizás escuchar un mensaje motivacional, ¿no? Es que yo necesito el calor de la iglesia y está bien, ¿no? El compañerismo está bien. Pero si no has dispuesto en el corazón obedecer la palabra de Dios por lo que es la palabra de Dios, ¿qué sentido tiene?
mejor vea con el surf pastor allá en Playa Chileno. Ahí está, hay playa, hay ceviche y hay buen compañerismo, pero no hay un mensaje bíblico. ¿Sí? Los hermanos en Berea, ellos, cuando el apóstol Pablo y los picudos que iban a predicar la palabra, es parte de lo que vimos la semana pasada, ellos cuando escuchaban, revisaban si lo que decían era verdad. ¿Por qué creen? Porque estaban impregnados de la palabra, porque amaban la palabra de Dios y no iban a permitir que nadie viniera a decirles cosas que no son interpretaciones extrañas, sino que su atención, su amor, ¿sí? Su cuidado era en la palabra de Dios. Y les aseguro que esos hermanos eran hacedores de la palabra. Entonces, es importante, hermanos, prestar atención. Yo decía hace ratito en la oración, hay quienes se nos dificultan naturalmente, ¿verdad? Somos distraídos. Estamos viendo ahí al pastor y pasa esa mosca y ¿de dónde vendrá esa mosca? ¿No? ¿Cuánto tiempo irá a vivir? ¿No? Y a filosofar así. Bueno, sí, somos distraídos, pero fíjense, hay provisión para eso, ¿no? Hay provisión para eso. Dice Proverbios 1:5, dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Entonces, vale la pena esforzarse, hermanos, en poder concentrarnos. Y si se fija, son cosas bien prácticas. La carta de Santiago no tiene temas profundos teológicos, sino cuestiones muy prácticas de la vida cristiana. Cuestiones como, muéstrame tu fe por tus obras. No, es que la fe y Abraham y la fe viene de una palabra hebrea y profundidad, ¿verdad? No, sí, qué bueno que sabes teología, pero muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré, ¿no? ¿Se fijan? Cuestiones prácticas. Yo te voy a mostrar cómo es mi fe por las obras que practico. Y así va, ¿no? Entonces, le decía Proverbios 1:5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, el inteligente adquirirá habilidad. Solamente, hermanos, solamente esto por prestar atención. ¿A qué? A la palabra de Dios, ¿no? Prestar atención a la palabra de Dios. Y creo que no es algo difícil, creo que no tenemos que ir con mucha profundidad a saber que es súper importante, que es trascendente para nuestra vida prestar la debida atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. O sea, yo a veces que estoy leyendo la palabra y recuerdo, ¿no? Hay frases que luego se dicen. Una frase que dice como, si quieres escuchar la voz de Dios, sí, yo quiero. Y lee la palabra en voz alta, ¿no? Entonces así, y dices, bueno, pues es una frase, ¿no? Sí me gustaría escuchar la voz de Dios, de verdad, ¿no? A veces Dios habla a nuestro corazón y pone textos en nuestra mente y dices, bueno, realmente esto vino del Señor, no de mi corazón, ¿va? Nuestro corazón llega a ser perverso muchas veces, pero lo que dice Santiago es que si yo pongo atención, si yo presto mis oídos, si soy muy atento, ¿sí? Hay una bendición, ¿no? Como dice Proverbios, el sabio oirá, ¿sí? Crecerá en conocimiento. ¿Quieres sabiduría, hermanos? Presta atención a la palabra de Dios. Cuestión práctica, ¿sí? Pero ya viene lo duro. Hasta aquí todo bien, sí, amén. Yo quiero prestar atención, yo quiero crecer en eso, yo quiero sabiduría, quiero conocimiento, ¿sí? Quiero entender la palabra de Dios. Pues léela, escúchala, ven a la iglesia a escuchar con esa intención de poder crecer, de poder madurar, de poder adquirir sabiduría. Pero luego dice el texto, dice, cada hombre sea pronto para oír, dice, tardo para hablar. Tardo para hablar. Y se fijan, hay un inverso, ¿no? Pronto y acá tardo. Es decir, el sentido de esta palabra, tardo,
marca que, o el énfasis que tiene es una disposición a guardar silencio. De hecho, el sentido así rápido de la palabra, si ustedes van a un léxico, les va a decir torpe para hablar. Pero vean, tiene sentido porque es mejor, hermanos, ser torpes para hablar que apresurados para hablar. Y pensé rápidamente en Moisés, ¿verdad? Cuando Dios lo mandó y dijo, Faraón, o sea, nosotros ya pensamos en Faraón en las películas, ¿no? Pero pararse con Faraón y están ahí los soldados con la lanza que nomás te hacen así ya, ¿no? La cabeza rueda. No era cosa fácil, ¿verdad? No era cosa fácil. Señor, soy torpe para hablar, ¿no? Algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que no dominaba bien el idioma. No son cuestiones que sean tan trascendentes, pero qué importante, ¿no? Es el ser diligente, como dice, en guardar silencio en los momentos que tenemos que hacerlo. Hay un filósofo de nombre Zenón. No le ponga así a su hijo, hermanos, ¿verdad? Y este hombre decía que el hombre debe ser lento para hablar, dice, por cuanto tenemos 2 orejas y una boca, a fin de que escuchemos más y hablemos menos. ¿Por qué? Porque el necio, hermanos, habla sin meditar. Tú estás hablando, a veces estás hablando con una persona, le estás diciendo y la persona no te está escuchando. Solo está pensando en qué cosa puede ser más inteligente que tú para decírtelo. Y te sale con una cosa que ni al caso. Oye, yo te estaba hablando de algo y tú me saliste con otro. Sí, pero soy más inteligente que tú, ¿no? Yo no sé si les gustan los debates en YouTube o en Facebook. ¿Sí? No pierdes tu tiempo. No, pero, ¿sí o no? Está hablando uno, ¿no? No, que la Trinidad y que esto y que lo otro. Y el otro no lo está viendo, está buscando en su computadora cómo refutar o cómo aventar un argumento que el otro no lo pueda contestar. Y así, ¿no? Se la llevan. Realmente no es un debate para establecer una verdad teológica, es un debate para saber quién sabe más, ¿no? Y cómo humillar al otro. Lo pacateé, dicen, ¿no? Y esos son idioma de adolescentes, hermano, ¿no? No es una grosería, ¿no? Pero decía que el necio habla sin meditar. El sabio siempre está más dispuesto a oír que a expresar sus opiniones. Y hay un proverbio que dice que el necio siempre tiene algo que decir. Le preguntas de la flora y fauna de la Mesopotamia, te dice algo. Las nebulosas que están en la galaxia de Andrómeda, te dice algo. Pero el sabio también siempre tiene algo que decir, pero no siempre lo dice. O sea, es preferible pasar por ignorante. Muchas veces, ok, oh, sí. Qué bien, ¿no? La flora y fauna de la Mesopotamia, qué interesante. No siempre tenemos algo que decir, ¿sí me explico? Y es lo que está diciendo Santiago. Mejor ocúpate en escuchar bien, para que lo entiendas, pero para que lo pongas en práctica. Que no solamente estás repitiendo cosas. Hermanos, recuerden que esos son judíos y los judíos están entrenados. Saben la Torá desde niños, tienen mucho conocimiento. Y recuerdan que también ahí más adelante Santiago dice, no se hagan muchos de vosotros maestros. Porque todos querían saber, todos querían ser maestros. Yo también sé, Santiago. Yo también, y estoy rogándole a Dios por el don, para enseñar, para pararme ahí. Realmente lo que querían era público, ¿verdad? Plataforma. Pero lo que dice Santiago, no, es mejor prestar oído. Usa tus 2 orejas, ¿verdad? Para que prestes atención a lo que se va a decir, a lo que se va a enseñar, y aguanta. No siempre tengas algo que decir. Y hablando de esto, no sé si se los comenté al principio de la serie. Y si ya se los dije, ni modo, hermanos, es que ya entré en la edad en la que digo las cosas como si nunca las hubiera dicho antes, ¿no? Pero me preguntaron que cuál era el propósito de Año Nuevo, cuál era mi propósito de Año Nuevo, ¿verdad? Y primero pensé, ¿siempre tenemos que tener un propósito de Año Nuevo? Y yo mismo contesté, pues sí sería bueno, ¿verdad?
Ya cuando iba así la fila, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Iba a llegar a mí, ¿no? Yo lo que dije fue que mi propósito de año nuevo era hablar menos. Simplemente, por alguna razón, no, hablar menos, ¿verdad? Testigo, Marisol. Y recordé, ¿no? Porque hay un versículo, Proverbios 10:19, que dice, hablar demasiado conduce al pecado. Si cuando una persona está, miren, es cuestión de minutos en que va a pecar. ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué arriesgarse a tener que dar cuentas a Dios de eso? ¿Qué necesidad? Diría mi abuelita, ¿no? ¿Qué necesidad, mi hijo? Dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente, y la Nueva Traducción Viviente, sé prudente y mantén la boca cerrada. Quizás, si somos necios, la pasaremos de sabios. Nos sentaremos en la cuna de los sabios solamente por tener la boca cerrada. ¿Sabían eso, no? Les decía, ¿no? Que ese es mi propósito de año nuevo. No sé si lo estoy cumpliendo, la verdad. Quizá tendría que preguntarle a mi esposa o a los que están cerca de mí. Oye, ¿consideras que estoy cumpliendo el propósito de año nuevo? ¿Verdad? Pero bueno. Ahora, pregunta, y quizá usted se puede hacer la pregunta, ¿y qué tiene que ver esto, pastor, con que yo tenga que obedecer la palabra, recibir la palabra? ¿Qué tiene que ver, no? Pues Santiago, hermanos, hace mucho énfasis en que debemos de controlar las palabras, que es parte de los mandamientos. Dice, la capacidad de controlar las palabras y de callar es expresión de la capacidad de dominio propio, que es una evidencia de madurez espiritual. Es decir, si yo quiero ser un creyente que da fruto, quiero ser un creyente maduro, ¿sí? Quiero ser un creyente que está pareciéndose más a Cristo, una de las instrucciones es ser tardo para hablar. Que así fueran todas las cuestiones prácticas, ¿no? Y que sabes que si eres lento para hablar, vas a crecer en sabiduría, vas a madurar más rápido que si tienen que corregirte cada rato. Hermano, usted dijo esto y sentadito se ve más bonito, ¿verdad? Y lo otra vez, o sea, ¿sí me explico? Pasando de vergüenza en vergüenza. A veces, hermanos, por la sencilla razón de no saber cuándo guardar silencio. Y me encanta Santiago porque son cuestiones tan prácticas, ¿no? ¿Y dónde está el argumento teológico, pastor? ¿No? ¿Dónde está? Es en mantener la boca cerrada, ¿no? Y bueno, cuando te pregunten algo, contestar bien porque has prestado atención, porque te has entrenado, ¿sí? Porque has venido a la iglesia, porque estás leyendo tu palabra, escuchando predicaciones, haciendo notas, ¿sí? Que es un sinónimo de estar atento, ¿no? a lo que se está enseñando. De esa manera vas a crecer. No con la oración del crecimiento. No existe, ¿no? La oración del crecimiento. No, con cuestiones prácticas. ¿Cómo ven? Entonces el primer mandato de Santiago es prestar atención, prestar oído. El segundo mandato es ser lento para hablar. Y hay un tercer mandato, ahí en el versículo 19, que se desprende de tardo para hablar, que es tardo para la ira. Ser tardo para la ira. Proverbios 14:29, hermanos, dice que lento para la ira, dice, tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Y Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. No sé si han visto películas de guerra, esos con espadas, ¿no? Que vuelan brazos y de todo así.
¿Qué pasa cuando, o sea, el malo sabe dónde darle al bueno? Sabe que si lo hace enojar al extremo, ahí ya perdió la batalla. Como dice el dicho, ¿no? El que se enoja pierde. Sabe que si lo hace tronar, ya ganó la batalla. Porque se va a olvidar de la estrategia, se le va a nublar el entendimiento y lo único que va a actuar es en venganza. ¿Sí me explico? Pero el que sabe controlar, sí, no, sí, sí me dolió, pero no voy a perder los estribos. No voy a ahogarme o ¿cómo se dice? Embriagarme con mi ira, sino que sabe qué pasos dar. ¿Se fija? Y el consejo es ser lento para eso, ser lento para esa ira, ¿no? Ser lentos para la venganza. Ahora, hermanos, en este contexto debemos de pensar en los hermanos que están dispersos, les decía, y la mayoría eran pobres. La mayoría no tenían los recursos, algunos eran esclavos de otros hermanos que eran ricos. Y en el capítulo 2, se lo leo rápido, en el capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos míos, dice, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Dice, dentro de las iglesias se trataba mal a los pobres. Y saben, muchos de ellos estaban generando resentimiento de los demás. ¿Ustedes creen que eso pasa en las iglesias de hoy en día? Sí pasa. Prefirieron a tal persona, le dieron el puesto que yo quería al fulano, ¿no? Yo quería ser baterista, pero alguien me dijo, no cumples con los requisitos de ser baterista. Y ya pasé esa amargura, hermano, ¿no? Ya pasé esa amargura. Y me di cuenta, reflexioné, dije, Saúl, no eres baterista, ¿verdad? Me escuché tocar, dije, no eres baterista. Pero quizás algunos dicen, no, es que sí, mi papá donó la batería. Y crean resentimiento por cosas que pasan en la iglesia. Por mucho tiempo no me tratan mal, no me dan el lugar, no me dan lo que yo quiero. Es de lo que está hablando Santiago. No de cosas feas, ¿no? Sino cuestiones prácticas de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Versículo 6 del capítulo 2 dice, pero vosotros, dice, habéis menospreciado al pobre. Dice, no son los ricos los que oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Quizás esos hermanos tenían razones para estar muy enojados y tener ira contra otros hermanos que los trataban mal, que los hacían menos. Y a veces nosotros podemos molestarnos, hermanos, por cosas y pensar, mi punto es justo, tengo razón en molestarme. Y la Biblia contempla un tipo de ira, un tipo de enojo. ¿Recuerdan al Señor Jesús? En el templo, con los vendedores, con los cambistas. ¿No? Sacó el látigo y les dio con todo. Había una indignación, ¿no? Por las cosas santas, un celo por la gloria de Dios. Eso es lo que nos debería causar indignación, hermanos, a nosotros. ¿Sí? Pero no es lo que está pasando aquí. Aquí hay hermanos lastimados, hermanos con amargura. Y Santiago dice, sean lentos en esa ira. No actúen, sean tardos en reaccionar. Y el versículo 20 da la razón. Dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es muy interesante porque esa palabra ira que está en el versículo 20 hay diferentes palabras que se refieren a enojo, a ira, a furor.
hay una palabra que se refiere a un furor instantáneo, ¿no? No sé, paso por aquí y porque ¿qué debo andar haciendo yo aquí, no? No soy músico. Paso y accidentalmente tiro el piano, y el pianista se va a hacer así, ¿no? Y en su mente me está ahorcando así y aventándome contra la pared. Pero después le voy a pedir perdón y le voy a tener que comprar un piano, ¿verdad? Resarcir el daño. Bueno, fue una ira momentánea. Fue no, algo instantáneo. La ira que está aquí, hermanos, en Santiago 20 dice, pues la ira del hombre es una ira que es un sentimiento que se fue albergando en el corazón de hace mucho tiempo y que nació ahí y está ahí y de repente sale. Y esa persona cree que tiene razón. Y su amargura hace que de repente sus reacciones sean hostiles para con los demás. Y a veces tú te acercas con el hermanito, hermano, ¿cómo estás? Bien. Ay, caray, ¿no? Y ya te acercas, oye, no, pues, perdón si hice algo. No, tranquilo, no es contigo la bronca, ¿no? Pero dices tú, hay una actitud hostil. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que dejó crecer una amargura que se le está convirtiendo y le está brotando como ira y reacciona. Y cuando quizás hay una cosa justa por la que podría reclamar, no actúa bien, sino que explota, ¿no? Dices, oye, no era para tanto, brother, o sea, pianillo, ¿verdad? Fuera un Yamaha CP o algo así. No, ¿por qué le pasa? Es que ha albergado esa ira en su corazón por mucho tiempo. Y esa ira que habla ahí el versículo 20, dice que esa ira no obra la justicia de Dios. Por eso les digo, si se contempla enojo, hasta donde Dios lo permite. Dice que nos enojemos, pero que no pequemos, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Sí hay una indignación, pero esta ira no trata de eso. Y hay que abandonar esa ira. ¿Sí? Múltiples textos nos hablan acerca de dejar iras, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque eso no nos va a llevar a estar del lado del Señor, ¿no? Como un buen siervo. Entonces, un sentimiento de enojo intenso. Proverbios 14:17. Ya que se termina, hermanos, dice, el hombre pronto para la ira, dice, obra neciamente, pero el hombre de malos designios, dice, y el hombre de malos designios es aborrecido. Y Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que puede haber injusticias, nosotros tenemos que llevarlos, hermanos, a los pies de Cristo. Esa es la solución. A veces nosotros no podemos hacer nada para arreglarlo ya, pero lo llevamos a los pies de Cristo y le entregamos, ¿no? Gente que nos lastimó hace mucho tiempo. Ha sido muy triste para mí ver casos en los que hace 6, 7 años algo se lastimó y no se arregló correctamente y la cosa ahí sigue. Y pasan los años y si no lo resuelves, lo de hace 7 años, te vas a ir a donde vayas. Aunque te cambies de ciudad, ¿verdad? Aunque abran una iglesia en Marte. Tienes ese problema con ese hermano y tienes que resolverlo, ¿verdad? Y cada día que pasa se va albergando amargura que se va a convertir en ira. Lo más peligroso de todo, hermanos, y ya casi acabó, segundo final. Lo más peligroso de todos, Mateo 5:22. El Señor Jesús, hablándole a los discípulos y a quien lo escuchaban, dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, vea, que tiene ira contra su hermano, será culpable ante la corte. Dice, y cualquiera que diga raca a su hermano,
será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Dios se toma muy en serio, hermanos. Quizá para nosotros es, lo guardo y aparte es como con lo que voy ahí y me lamo las heridas, ¿verdad? Estoy ahí, disfruto esa amargura ahí. Qué horrible, qué horrible. Pero lo más peligroso de todos es que es un pecado. Es un pecado que va a llegar a tener consecuencias de ser reo del infierno. Y bueno, vuelvo al principio. Decidimos o no creer la palabra. La palabra de Dios es verdad, hermanos, la creamos o no. La cuestión es si yo quiero vivir, ¿no? Dentro de esa verdad. Y debemos de cuidar ese tipo de iras. Y se fijan, son diferentes cosas, ¿no? A lo largo de este texto, pero el punto es que la forma en la que nosotros abordemos estas cosas, la ira, el prestar atención, ¿no? El saber cuándo hablar, hablan de nuestra disposición de recibir la palabra de Dios como verdadera. Y así, es todo. Yo no puedo decir, esto sí me gusta, esto no. Entonces estás diciendo, la palabra de Dios no es verdadera en esto. Pero 1 Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y todo lo que dice el texto, ¿no? Y al final dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar la próxima semana. Solamente quiero terminar leyendo el versículo 21 y ahí lo vamos a dejar. Dice, versículo 21 de Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia, es decir, por tanto que ya les dije cómo deben actuar y vivir y las cosas que tienen que considerar. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Si yo ando en ira, si yo ando de necio, si yo estoy guardando resentimiento, yo no estoy recibiendo la palabra de Dios que fue implantada. Por lo tanto, no voy a poder crecer en santidad, que es lo que habla al final del versículo. Por eso lo vamos a detallar la próxima semana. ¿Está bien? Oramos, hermanos.